Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias donde conmemoramos la partida de nuestro líder, Hugo Chávez Frías. Hoy tenemos un invitado para la conferencia Chávez y la geopolítica, es el profesor Eduardo Medina Rubio, quien es el director de geopolítica del Centro Internacional Miranda. Queremos darle un cordial saludo a nombre de la ministra de Educación Universitaria, la doctora Tibisay Lucena, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Este ciclo de conferencias promovido por el Centro Internacional Miranda intenta penetrar en la vida y en la obra de nuestro comandante y atender a puntos específicos. Se ha hablado de su vida, de su obra, de diferentes aspectos de su líder como político de la Revolución Bolivariana. La vida de nuestro comandante y la obra de nuestro comandante tiene múltiples aristas, es multireferencial y verdaderamente para todos nosotros así, nos ha llenado de sorpresas, de elementos verdaderamente valiosos para comprender. Estudiando su vida y su obra comprendemos mucho de la historia venezolana contemporánea y nos ha permitido también ir a los orígenes de la Revolución Bolivariana y a la marcha histórica de nuestra patria en este momento. Entonces yo quiero dejar con ustedes al profesor Eduardo Medina Rubio para hablar sobre Chávez y la geopolítica. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar quisiera señalar que cuando uno dice Chávez y la política, prácticamente está hablando de una dualidad. Hablar de geopolítica, tranquilamente podemos decir que vamos a hablar de Chávez. Y hablar de Chávez es hablar de geopolítica, porque realmente, a mi modo de ver, fue un geopolítico. Chávez, además de ser un militar, o tal vez por ser un militar, desarrolló con una gran facilidad, digamos, toda una andadura que le permitió calibrar muy bien las vicisitudes que se plantearon tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y siempre precisamente con el talante de un geopolítico. Claro, cuando hablamos de geopolítica es inevitable hacer alguna referencia, aunque sea mínima, de dos personajes, a mi modo de ver, importantes. Uno es Karl Ernst Haushofer, alemán, y el otro también alemán, Alfred Mackinder, ¿no? En ambos casos desarrollaron, digamos, unos planteamientos en relación a la relación necesaria entre geografía y política. Sin embargo, en el caso sobre todo de Haushofer, se llevó esto a una especie de determinismo geográfico que está presente, por supuesto, si revisamos parte de la literatura nazi, está presente en lo que fueron las acciones de Hitler. Alimentó bastante la acción hitleriana. Pero a mi manera de ver es importante más bien ahora rescatar porque por supuesto se ha reactivado este cuerpo de conocimientos y a mi modo de ver es importante rescatar dos nombres que en este siglo, uno de ellos murió comenzando este siglo, que es Milton Santos, un brasileño que desarrolló realmente la geopolítica como una acción académica que debe revisar la lucha de clases, pero
que no, como una lucha que no se da solamente en la teoría y solamente en la ideología y en el campo de las ideas, sino que se da en un territorio. La lucha de clases se da en un territorio, en una geografía determinada, en otras palabras. El otro es un británico llamado David Harvey, que ese sí está vivo todavía, debe tener más o menos 90 años, pero que ha desarrollado todo su trabajo en relación a lo que conocemos como geopolítica. Insisto, hablar de Chávez en cualquiera de sus instancias es hablar de geopolítica. Generalmente uno asocia la geopolítica a las relaciones internacionales, al campo internacional, a la lucha internacional, pero también, desde luego, en lo que son las fronteras nacionales, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de resolución de conflictos sociales, quiero decir, desde luego estamos hablando de geopolítica y allí Chávez fue un geopolítico. En primer lugar vamos a proyectar un micro del comandante Chávez que alude de alguna manera a algunos elementos de la geopolítica. Chávez se encargó de acercar a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y lo hizo mediante muchas iniciativas concretas. Diversos fueron los organismos de integración regional que contaron con el empuje y el apoyo del líder de la Revolución Bolivariana. Veamos. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Hugo Chávez diseñó una nueva geopolítica internacional, multicéntrica y pluripolar. ¡Arriba esas banderas! Esto para lograr el equilibrio y garantizar la paz en el mundo. Una de las batallas fue en Argentina. ¡Un abrazo al pueblo argentino! Líderes disidentes del proyecto neoliberal alzaban su voz para decirle no al ALCA y darle paso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista que aman los pueblos de la América. Esa América siguió los pasos del gigante Chávez. El ALBA fue la vanguardia para el proceso de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Nuevos espacios eran inevitables. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, un nuevo mundo pluripolar para la construcción de un bloque de desarrollo económico y social. Darcy Ribeiro, por allá por los años 70, cuando hablaba de la integración, él decía, bueno, pero es que hay que buscar una integración operativa. Hoy hemos insistido, muchos de nosotros, en eso. Yo tomé a Darcy Ribeiro como bandera. Busquemos una integración operativa. No nos quedemos en la declaración, en los documentos, en la foto oficial. No, vamos a hacer un plan operativo de trabajo y a cumplirlo.
El líder de la Revolución Bolivariana fue también partícipe del nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, un espacio común para la integración política, económica, social y cultural de la región. Chávez siempre insistió que el proyecto de Bolívar y Martí era el único camino. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incrementar la conciencia, para darnos cuenta de que este camino es el único camino, con sus variantes, con sus diversidades. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias. Sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga que le permitió al monroísmo imponerse y sepultar bien hondo el proyecto de Bolívar y de San Martín y de Morelos y de O'Higgins y de Artigas y de Juana Zurduy y de Manuela Sáenz, la generala libertadora. El proyecto de ellos es el nuestro hoy y nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no mañana, ahora y aquí. Hagámoslo. Pero hará falta mucha voluntad. Y ustedes saben que la voluntad nace de la conciencia, del saber y del querer. Ese querer lo llevó a profundizar alianzas estratégicas entre Venezuela y el resto de los países de la región. Chávez impulsó importantes mecanismos estratégicos como el Banco del Sur y Petrocaribe para diseñar un esquema de cooperación financiera, energética y social solidario con los pueblos caribeños para el desarrollo integral de sus pueblos. El ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur, Mercosur, fue otro logro en la historia de Venezuela. El comandante Hugo Chávez consolidó una política exterior amplia, solidaria y diversa, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y la soberanía e independencia de Latinoamérica y el Caribe. Que ojalá vengan muchos Chávez para nuestro pueblo y para todos los pueblos de América. Muchos hombres como él los van a salvar. ¿Es una esperanza del continente? ¿Es una esperanza para el continente? Es una esperanza, pero muy grande, muy grande. Bush es la perdición de los pueblos, Chávez la esperanza de los pueblos. Por eso esto que yo tengo en mis manos en este momento, firmada por él, para mí es un tesoro que he logrado. Y haber apretado la mano del presidente Chávez, eso no lo voy a olvidar en mi vida yo. Chávez, porque en primer lugar nos vende una esperanza distinta para América, porque creo que pensábamos que estaba todo perdido y creemos que realmente es la luz que ilumina la liberación del pueblo americano. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. El presidente Chávez realmente no perdió tiempo. Desde la propia campaña electoral y posteriormente ya en el ejercicio del poder, desde luego, no hubo oportunidad en que no fuese políticamente aprovechada todas las coyunturas para ejercer ese mando y para introducir los cambios que requería y que sigue requiriendo la sociedad venezolana. En un programa de gobierno donde se trata de favorecer la independencia nacional, de alcanzar los objetivos
precisamente planteados en lo que va a ser posteriormente la nueva constitución, la constitución bolivariana. Y de esta manera el comandante Chávez comienza a ejercer un liderazgo con firmes raíces populares, pero es un liderazgo desde luego que se proyecta hacia el mundo, que se proyecta internacionalmente, en primer lugar hacia América Latina. Ahí estuvimos viendo casi al final de este micro la presencia de Chávez, y me parece recordar que fue su primer viaje a Cuba, y donde ya establece allí algunas bases importantes de lo que va a ser su política internacional, la política internacional del gobierno bolivariano. El comandante Chávez ejerce ese liderazgo de raíces populares precisamente respetando la creación de nuevos polos de desarrollo, afinando hacia la creación de nuevos polos de desarrollo, nuevos polos políticos, nuevos polos de poder. Ahí están también señalados en ese micro, por eso me pareció bien interesante, todo lo que son estas instituciones propias de toda esta época, ALBA, Petrosur, CELAC, etcétera, y otras instituciones que veremos más adelante que han contribuido a la conformación, digamos, del cuadro completo de la política que se ejerce desde la nación bolivariana. Estuvo muy consciente y dedicado a la construcción precisamente de una geopolítica mundial que constituyera una contrafuerza política que venía ya arrastrándose desde los comienzos de la década del 90. No olvidemos el surgimiento de aquello, digamos, que acompañó el dominio casi exclusivo de una derecha internacional, que fue aquella obra de 1992 de Francis Fukuyama, El fin de la historia, se llama El fin de la historia y del hombre, pero que se acuñó la frase fue el fin de la historia. Con eso se aludía precisamente a, pues, se acabó la historia en el sentido de que es el neoliberalismo el que va a gobernar, es el neoliberalismo el que va a controlar todas las fuerzas sociales en el mundo. En consecuencia, no hay más nada que hacer. Aquí esto queda en manos de la derecha internacional a partir precisamente de todo ese análisis y acompañado, por supuesto, por aquello que Fidel Castro llamó muy apropiadamente el desmerengamiento de la Unión Soviética. Un proceso, por supuesto, que se debe a múltiples razones y que no nos corresponde analizar ni describir en este momento, pero un proceso que constituyó realmente un golpe fuerte para, digamos, la marcha de los pueblos en el mundo, para el desarrollo y el progreso de los pueblos en el mundo. Se fragmenta la Unión Soviética, se estalla prácticamente el sistema político y económico, y junto con esto, desde luego, la ultraderecha y la derecha mundial se hace dueño del campo de juego, prácticamente asume la dirección del mundo. Frente a eso, naturalmente, hay una reacción finalmente, ¿no? Y una reacción interesante que parte desde el mundo en general, pero en América Latina en particular. Se vienen desarrollando, desde luego, muchos movimientos. No podemos olvidar, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que me parece que se trata precisamente de un conjunto de reuniones muy interesantes. Algunas de las digamos, de los perfiles de la Revolución Bolivariana tiene que ver con discusiones que se dieron en el Foro de Sao Paulo. Una de ellas es precisamente el de la democracia directa, la democracia participativa y protagónica, la democracia participativa precisamente como oposición a lo que fue es la democracia representativa, como una forma de poder ya sumamente caduca que permite precisamente el surgimiento de toda esta fuerza en contra de lo que son los intereses del pueblo, ¿no? Bueno,
con la irrupción precisamente de ese neoliberalismo, porque eso es lo que postula precisamente el fin de la historia, más nada, el camino neoliberal, lo que hace es, digamos, profundizarse todos los efectos que puede ser las inversiones, la producción, el comercio, el gran capital, en otras palabras, y gran capital incluso vinculado a la especulación, el gran capital especulativo, controlando la sociedad. Es una globalización del poder, esto es lo que se ha llamado la globalización del poder de los oligopolios. Pero es además una globalización unipolarizada, unipolarización del mundo, un solo poder. Esto va acompañado, desde luego, de graves problemas sociales, una expansión, un incremento de la delincuencia, una expansión del narcotráfico, el narcopoder, la pobreza, la indigencia generalizada. Esa implantación y el control del gran capital, insisto, gran parte de él especulativo, tiene una contrafuerza, o mejor dicho, provoca una contrafuerza política y social. Y se comienza a hablar precisamente de todo esto que le estoy diciendo, democracia participativa. En Venezuela le pusimos participativa y protagónica. ¿Por qué? Porque se trata de estimular el diálogo, la comunicación entre los poderes y el pueblo, ¿no? Es decir, y hacer cada vez más horizontal esta comunicación. Se necesita responder entonces con más democracia. Y esto es lo que se plantea, y esto es lo que plantea precisamente el gobierno bolivariano. Pero se está planteando desde allí, incluso, desde ese momento. Tal vez es importante destacar en esto de la geopolítica los aportes que desde el comienzo puede uno ver en lo que fue la campaña electoral del presidente Chávez. No sé si algunos, seguramente estoy seguro que aquí algunos recuerdan las vicisitudes de esa campaña en relación al comportamiento de lo que después va a ser la oposición. Pues bueno, es decir, de la Venezuela, de la democracia representativa, pues las candidaturas aquellas, ustedes se acuerdan de Irene Sáez, una candidatura muy conocida, es decir, todas las encuestas y todos los medios de comunicación daban esa candidatura como ganadora, pero también estaba la candidatura de Alfaro. Y recuerdan ustedes todo lo que pasó. Es decir, el análisis entonces político de la situación, ese análisis coyuntural, obliga a las fuerzas de derecha a que prácticamente lanzar por la borda estas candidaturas. Aquello fue realmente patético. Después de haber exaltado todo lo que significa mediáticamente una campaña electoral como la que asumió Irene Sáez, de pronto quedó en el umbrillo y simplemente descartada y para siempre, ¿no? Absolutamente. Pero también lo que pasó con aquel señor que llamaban el caudillo, es decir, Alfaro Ucero, el candidato de Acción Democrática, fue por su mismo partido, fue desechado y dejado en el umbrillo de la manera más brutal. De modo que, bueno, yo recuerdo esos días, imágenes de televisión, bueno, cerrándole con candados especiales la casa del partido y el hombre no podía ni siquiera entrar a la casa del partido. Esto es una cuestión risible pero trágica, ¿no? Dentro de la tragedia política para un ser humano que ha tenido 50 años en política, que finalmente llega a ser candidato y bueno, y ocurre esto y el otro, es con una señora que, bueno, con toda la publicidad había sido alcalde de Chacaba, el municipio más rico del país, y tenía por detrás un apoyo publicitario increíble, y bueno, y también es desechada como basura, ¿no? Pero ya eso, digamos, fue como el corolario de una fina intuición política del presidente Chávez.
condujo la campaña de manera tal que no tuvieron otra alternativa que desechar estos candidatos. Y entonces yo recuerdo las palabras de Chávez, decía, así es mejor, porque los derrotamos a todos de una vez. Bueno, y así fue, efectivamente. Ese es un primer momento que yo creo que ya da la pauta, ¿no?, de cómo va a ser el gobierno de Chávez y cómo va a ser su andar político, su andadura política en esos años, ¿no? Claro, después, ya asumiendo la presidencia, viene la tragedia del litoral, del deslave, que toma mucho tiempo. También hay allí algunas coyunturas importantes, la pretendida acción por parte del ministro de la Defensa del momento de que vinieran fuerzas militares norteamericanas a dirigir el proceso de recuperación, a lo cual el presidente Chávez se opuso inmediatamente, ¿no? Bueno, y así van ocurriendo algunos hechos que van definiendo el campo político, ¿no? Pero un campo político donde está ejerciéndose geopolítica. No hay otra alternativa. Es política de la grande, vamos a decir. Porque no hay sino que pensar en esos entonces, ya después del deslave, y cuando ya la oposición, lo que va a ser la oposición, se encuentra prácticamente conformada y deciden comenzar a dar los palos. Bueno, eso también es interesante observarlo ahora como acciones geopolíticas. Yo me acuerdo muchísimo, porque lo discutíamos, lo conversábamos sin mayor aspaviento, sin mayor, diríamos, intención de hacer análisis político del asunto, pero el grado de preocupación que había con aquella toma de la Plaza Altamira, con la acumulación de militares allí, nos ponía nerviosos algunos, pero el presidente Chávez a lo mejor estaba nervioso, pero no lo mostraba. Simplemente estaba dando los pasos necesarios para eso y los fue derrotando uno a uno. Ese movimiento que parecía, además, que tenía un apoyo increíble desde el punto de vista internacional, aquello, el Hotel 4, no recuerdo ahorita el nombre, el Hotel de Altamira, que todas las noches se reunían y había un parte, además, un parte tenebroso por parte de los grandes personeros de PDVSA en ese momento. Bueno, y todos pudimos ver cómo fueron derrotados, a pesar del nerviosismo, diríamos, de la desesperación en algunos casos, de mucha gente, digamos, que acompañaba al gobierno, porque no entendíamos cómo se les permitía mantenerse allí. Bueno, como Chacumbele, pues, ellos mismos se mataron, simplemente. Y eso yo creo que fue una de las primeras lecciones de Chávez también, como político audaz, como un político bien astuto, y que además significaba un cambio radical en lo que era la conducción en lo cotidiano de la política venezolana. Bueno, Chávez mostró entonces, no solamente allí, en otros momentos, ser un estadista de cuerpo entero, un estadista con formación política, con una formación política avanzada. Además, por supuesto, como ya lo sabemos, un estratega, por su formación militar probablemente, pero un estratega. Eso fue Chávez. Y para ser un estratega había que tener dominio precisamente de la geopolítica. Bueno, el comandante entonces expone la necesidad y promueve la visión multipolar frente a lo que es, desde la época de Fukuyama, década del 90, un dominio absoluto de la unipolaridad. Entonces Chávez, junto con otras fuerzas de América Latina, ponen la necesidad de la pluripolaridad, es decir, el mundo debe reconocer el poder de diferentes polos y a la vez no solamente reconocer en el caso de Chávez, sino promover precisamente y respetar la existencia de diferentes polos de poder. Tal vez en ese convencimiento es que se da inicio a la creación de todos estos organismos que estamos viendo, que acabamos de ver en este micro, pero que conocemos precisamente por su existencia, de muchísimo poder
precisamente por lo que convocó, por la capacidad de convocatoria en América Latina. Bueno, con la misma contundencia, con la misma energía que se manifiesta Chávez a nivel nacional, lo hace a nivel internacional. Entonces, rápidamente ustedes deben recordar la primera visita de Chávez al mundo, pues sale a visitar los países petroleros, a ponerse de acuerdo y a reevaluar lo que es precisamente la producción y el mercadeo del petróleo, el precio del petróleo. Y eso lo logra con visitas generales, pero con visitas uno a uno. Yo no sé si ustedes recuerdan bien lo que fue esa gira por todos los países petroleros, uno a uno. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que ese fue uno de los primeros, digamos, las primeras demostraciones de cautela y a la vez de audacia política en términos internacionales, y logró consenso en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, en la OPEP, que era una organización, bueno, donde teníamos, por supuesto, puerta ancha, porque precisamente uno de sus fundadores más contundentes desde el punto de vista intelectual era un venezolano. Pero eso no bastaba. El problema era cuáles eran las condiciones internacionales para el mercadeo del petróleo. Y ahí fue donde Chávez consideró que su presencia era importante. Y lo fue tanto que a partir de allí el petróleo comenzó a subir su precio y a mercadearse como tenía que ser. Y esto fue una pauta muy importante desde el punto de vista geopolítico, porque, claro, con los proventos del petróleo, para el gobierno bolivariano entonces fue posible realmente ampliar todo lo que fue el apoyo y la solidaridad internacional con otros países que requerían, pues ya sabemos lo que eran algunas islas del Caribe, Cuba entre ellas, y bueno, y después el despliegue de la política internacional. El comandante Chávez, digo que fue el cerebro y el cuerpo de una construcción geopolítica contrahegemónica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Una dirigencia que se armó contra la hegemonía del momento y que es valorada en su impacto y que aún se sigue percibiendo. Un liderazgo continental que le permitió darle vida a un sentido nuestro americano y mundial a través del ALBA, a través de UNASUR, a través de CELAC. En fin, un liderazgo de bloque contrahegemónico con una política exterior que perfila un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, que colocó el petróleo al servicio del desarrollo no solo de Venezuela, sino de todo el continente y más allá. Y digo más allá por lo que me consta de lo que me tocó conocer en África, como continente, o al menos en parte de ese continente. Yo creo que África es un capítulo importante en la acción política de Chávez, ¿no? Cuando el gobierno bolivariano llega al poder, bueno, habría que hacer un poquito de historia, pero para no enredarnos en eso, solamente basta con saber que en los últimos años de la democracia representativa, de la Cuarta República, del punto fijismo, los últimos años de Acción Democrática y COPEI, en el terreno internacional fueron realmente defraudantes, para decir lo menos, ¿no? Pero mucho más en lo que atañe a nuestras relaciones con África, reconociendo la importancia que tiene África y lo que significa África para nosotros, para América Latina en general y para el Caribe en particular. Para el momento de la asunción de Chávez al poder, Venezuela tiene solamente 8 embajadas en África y 4 de ellas se ubican en la pestaña norte, es decir, son Argelia, Marruecos, Libia y Egipto. Es decir,
estamos hablando de una región en África que es la menos problematizada, es decir, la menos empobrecida, en otras palabras. Sin embargo, se entiende que estos 4 países tienen importancia porque hay 2 de ellos, Argelia y Libia, que son países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, miembros de la OPEP. Desde luego es importante tener allí una representación, y una representación con calidad, con fuerza. Después tenemos 4 embajadas más, es decir, en total son 8 embajadas con lo que cuenta Venezuela. Un poquito más abajo, pero es Nigeria, que también forma parte de la OPEP, Kenia, Sudáfrica. Claro, Sudáfrica es el país, bueno, primario, ¿no? Vamos a decir, de África, por decirlo de alguna manera, el más rico, pues, en recursos naturales, en todo, y ha tenido una historia también muy importante para Venezuela. El otro país es Senegal, son 4 países también, son 4 y 4, 8, ¿no? Pero Senegal, tanto como África, tiene importancia. Y el otro es, Senegal también ha cerrado sus puertas. Venezuela ha cerrado sus puertas en Senegal. Un país que representa un emblema realmente de África en América Latina. Y el otro país que Venezuela ha cerrado sus puertas es Etiopía. No teníamos representación en Etiopía desde hacía 12 o 15 años. En Etiopía funciona la Unión Africana. Ese es, bueno, un organismo de muchísima importancia, ¿no? De muchísima importancia internacional. Bueno, al punto que ahí se deciden cosas que tienen que ver con el resto del mundo, pues, pero de una manera frontal, ¿no? Allí están organizados los 55 países de África en este momento. Bueno, como ustedes saben, África es un continente sumamente vasto, ¿no? Son más de 30 millones de kilómetros cuadrados y más de 1.500 millones de habitantes. Entonces, de acuerdo a esas cifras nada más, y de acuerdo a lo que significan los recursos naturales presentes allí, lo que significa la población en cada uno de esos países, resulta un contrasentido no tener las representaciones adecuadas en África. Por eso, esto es una de las tareas que asume el gobierno bolivariano. Y no las puede asumir desde el comienzo, porque al comienzo, como ustedes recuerdan, están toda la perspectiva, toda la diatriba interna. Es decir, acuérdense del golpe de Estado, 2002, es decir, si no tienes la casa bien organizada todavía, si tienes problemas en la casa, no puedes pretender que vas a salir al barrio a dar instrucciones de algo o a prestar colaboración para algo. Había que ordenar esto. Y por eso la organización de lo que sería la internacionalización en África no se da inmediatamente. Se estudian algunas cosas, eso sí, bueno, se mantiene, digamos, la necesidad de conocer, de estar sobre el problema, pero hay poca, digamos, ejecutoria, pocas decisiones. Ya para el año 2005, sí podemos decir, Venezuela tiene, pero fíjense ustedes, para el año 2005, Venezuela cuenta entonces con 20 embajadas en África que atienden el total de concurrencia, es decir, atienden el total de los 55 países. Cuando hablábamos del 2005 eran 54 países, posteriormente Sudán se divide en 2 y entonces por eso totalizamos 55 países en África. Y esos 55 países están perfectamente atendidos porque tenemos 20 embajadas, es decir, 20 misiones diplomáticas, y cada una de esas misiones diplomáticas cuenta con las concurrencias necesarias para relacionarse con el resto del continente. Esto es importantísimo. Se convierte así Venezuela en el año 2005 en el país, digamos, con más representación en África, después de Brasil y de Cuba,
cambio el orden, de Cuba en primer lugar, Brasil en segundo lugar y Venezuela en tercer lugar, con el número de países de América Latina, con el número de misiones diplomáticas en África. Esto es muy importante por diversas razones. Primero, desde luego, lo que significan los recursos, lo que significa la importancia del continente, tanto desde el punto de vista económico, social, cultural e histórico para América Latina. En este momento no sé exactamente cuál ha sido el resultado, pero cuando estuve en Etiopía, que ahí uno se entera mucho porque claro, está la Unión Africana. Había entrado México cuando me vine. Cuando salí de Etiopía ya había entrado México, tenía su embajada, pero fíjense que no estaba México en África, quiero decir, en Etiopía. No significa que tuviese el mismo número de misiones diplomáticas en el continente. Ojo, estoy hablando de Etiopía en este caso, solamente en la Unión Africana. Tenían intenciones de abrir, pero nunca abrieron mientras yo estuve, no sé ahora, Argentina, Colombia y Chile. Pero me vine y ninguna había abierto todavía. Pero eso, repito, eso no significa, hay países que tienen misión en Etiopía por razones concretas de la Unión Africana, por eso no entendíamos cómo Venezuela no tenía representación en Etiopía. Pueden estar en la Unión representados en la Unión Africana, representados en Etiopía en primer lugar y representados, porque son dos cosas diferentes, y representados en la Unión Africana, pero sin embargo no tener presencia en el resto del continente. Tranquilamente, muchos países tienen eso. En el caso de Venezuela era muy importante mantener esto. Bueno, nos mantenemos como el tercer país, no sé ahorita en este momento, repito, creo que no hay otro país que tenga más misiones diplomáticas. Cuba en primer lugar, Brasil en segundo lugar y Venezuela en tercer lugar. Como ustedes saben, las misiones diplomáticas exigen, desde luego, bueno, la presencia de un personal calificado para esa función. Pero en cada embajada tiene la posibilidad de desarrollar concurrencias, ¿no? Tiene esa posibilidad si le dan el placer, por supuesto. Es igualito, es la misma cosa. Es como tener una embajada. Simplemente que, digamos, la casa central está en el país inicial, pero después tienes todas las posibilidades de ejercer todas las funciones diplomáticas en ese país. En mi experiencia personal, que fui embajador en Gambia, tenía concurrencia con Cabo Verde, donde arrestaron y sacaron a nuestro compañero. Pero en el momento que estuve, afortunadamente, había otra orientación, era otro gobierno socialdemócrata, pero muy respetuoso y, por supuesto, respetuoso también del gobierno bolivariano. Porque este es otro aspecto que me gustaría dejarlo bien claro. En prácticamente todos los países de África, no solo los que visité, sino los que pude conocer en la Unión Africana y los que pude conocer ejerciendo como embajador, la admiración por el presidente Chávez, no tengo que decirlo. En todas partes. Decir Venezuela, Chávez. E inmediatamente venía un cuento, una anécdota, algo que tuviera que ver con el presidente Chávez, con la política, con su país, con nuestro país, con el continente. Eso yo siempre dije, bueno, ser embajador de Chávez, ¿verdad? Que es como muy sencillo, porque gran parte bueno, muy sencillo, es paradójico, ¿no? Muy sencillo porque tienes gran parte del problema avanzado, es decir, tienes mucha alfombra abierta, ¿no? En muchos sentidos, pero la exigencia del trabajo es bastante. ¿Por qué? Porque tenemos algo valiosísimo llamado la Agenda África, creación del presidente Chávez también, e impulsado, por supuesto, por los viceministros que hemos tenido. En primer lugar, el primer viceministro para África fue Reinaldo Bolívar, y aprovecho de hacer un reconocimiento a Reinaldo por su labor como viceministro. Bueno, la Agenda África precisamente atiende todas estas cosas, no solamente lo que es la función diplomática,
de la embajada, sino atiende también la estrategia cultural y educativa y una estrategia alternativa calificada como la diplomacia de los pueblos, que la desarrollamos en toda la embajada lo más que se podía, la democracia de los pueblos, es decir, mantenerse en relación, eso no lo hacen las embajadas, compañero, eso realmente yo quisiera que difundirlo bastante bien y eso, una idea de Chávez tremenda, la diplomacia de los pueblos, porque además, bueno, también vinieron muchas delegaciones de países africanos a Venezuela y vienen anualmente. No, la diplomacia, la estrategia de la diplomacia de los pueblos se conforma precisamente en salir de las funciones simplemente diplomáticas y conectarse con las organizaciones populares. Eso yo no lo vi en ninguna otra embajada. A lo mejor lo logran las superembajadas. Debo decirles que, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Etiopía, para que vean ustedes lo que significa la importancia de Etiopía y la importancia de esa sede de la Unión Africana, hizo una amistad de cócteles con el que era ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, un afrodescendiente, muy simpático. Tuvimos oportunidad de establecer cierta amistad. Y un día yo le pregunté, porque el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Etiopía es algo brutal, en cuanto a la extensión, en cuanto a todo, una colina, yo no sé cuál edificio aquí. Ah, bueno, perfectamente el edificio de la Embajada de Venezuela, de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pudiera ser. Y claro, y tiene sentido porque los arquitectos más o menos hacen y reproducen en diversos países y el clima de allá no difiere mucho aquí. Un poquito frío a Addis Abeba, más frío que el resto del país, pero de todo modo muy parecido a esto. Bueno, yo le pregunté a él cuántos funcionarios tenía, un abuso de mi parte, ¿no? ¿Cuántos funcionarios tenía la embajada norteamericana allí en Etiopía? Porque por los carros, yo veía la cantidad de automóviles en la ciudad, ¿no? Una ciudad bastante grande y sin embargo uno veía muchos carros, ¿no? Automóviles de todo tipo. Y entonces él me dijo, somos 4. ¿Cómo va a ser 4? Sí, el embajador, yo, una secretaria y no me acuerdo, un attaché, algo de eso. Y lo que pasa es que tenemos 1.600 funcionarios que se dedican a seguir la política en África. 1.600 funcionarios. Ahí entra de todo, por supuesto. Analistas de todo tipo, con su secretaria y con razón tiene un edificio tan grande, ¿no? Así me lo dijo. Esa fue su respuesta. Ahora, eso es en Etiopía. Yo no sé en Sudáfrica cuántos funcionarios pueden tener, ni cuántos tenían aquí, no lo sé. Valdría la pena saber cuántos tenían aquí. Deben haber tenido muchos también. Bueno, para ir concluyendo, Chávez, como se sabe, trascendió fronteras y su trabajo fue incansable por la paz. Fue un constructor permanente de la unidad de nuestra América. Luchó por consolidar las bases de un mundo libre del imperialismo. Yo quiero recomendar, hay un trabajo que me enteré de él hace una semana apenas trabajando esto precisamente, de un internacionalista llamado Ramón López, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Él lleva un programa, creo que es los miércoles, en Yebecae Mundial, y resulta que me invitó hace 2 o 3 meses, yo no sé si ustedes recuerdan, un programa de radio, él tiene un programa de radio. Y entonces estuvimos hablando de esto, ¿no? De África, pero resulta que él ha hecho una obra que le costó varios años, ¿no? Que ahí me gustaría, digamos, que estoy dispuesto a enviárselo a quien tenga interés, ¿no? Es una obra que consta de 8 tomos, ¿no? Se presentan los viajes sistematizados, los viajes de Chávez, efectuados por el comandante, ¿no? Se trata de una fuente más para la consulta y estudio de la política exterior. Pero para que tengan una idea,
de cómo fue esa geopolítica que desarrolló Chávez a partir del contacto directo, él registra 406 viajes del comandante. 406 viajes en su vida, incluyendo los últimos, ya enfermos. E incluye uno que yo lo elimino, me quedaría en 405, que es cuando era cadete, que fue a Lima, fue a Perú. Ese viaje también está incluido allí. Esta es una obra importante, yo la tengo y no se registra aquí, porque claro, lo tengo en el teléfono, solamente el tomo 1, pues, el tomo 1, que lo llama capítulo 1, pero lo puedo enviar a que tenga interés. Y realmente como fin de esta conversación, sí me gustaría leer un par de párrafos, a lo mejor son 3, cortos, ¿no?, del presidente Chávez, porque es que el presidente Chávez, además de ser un líder en todo el sentido de la palabra, se está oyendo, en toda la extensión, digamos, de su palabra, fue un estratega que combinó sabiamente el ejercicio de la creatividad y la audacia para gobernar. Pero además fue un líder que mantuvo siempre una gran sensibilidad social. Yo creo que esto es importante, es decir, a lo mejor cuando se habla de geopolítica se quiere hablar solamente de los planes, las concreciones, los objetivos que están, las maneras de lograr las cosas, pero en nuestro caso yo creo que es imposible no destacar esta faceta, digamos, sensible del comandante Chávez. Entonces, trabajando este asunto, me dejaron allá en el escritorio este taller de alto nivel, el nuevo mapa estratégico. Ustedes lo conocen también, es del año 2004, que fue coordinado por Marta Harnicker. Pero hay un tema aquí que yo quiero leérselo y me permiten, si me permiten, estos 3 párrafitos. 3 párrafitos. Se llama Anécdota de mujeres pobres, ¿no? Dice Chávez: lamento mi atraso. Por distintas razones no pude almorzar. Él viene conversando con José Vicente Rangel. Desayuné algunas cositas ahí. Entonces veo que es la hora de salir para acá. Le digo a José Vicente: estamos listos allá en Fuerte Tiuna. Quiero comerme una empanada o algo antes de meterme a la dinámica, porque eso va a ser un poco largo y necesito almorzar algo. Se me ocurre meterme por allá, frente a la Academia Militar. Allí está el estadio de béisbol y allí debe haber algo. Ahí como algo rapidito, un sándwich, un dulce o una chicha. A mí me gusta mucho esa chicha de cuartico, sabrosa. Algo me como antes de ir a ver la película de Marta Harnicker, ¿no? Los comentarios y las exposiciones que tienen preparadas. Vengo manejando, conversando con los periodistas, me detengo, abro la puerta del vehículo y pongo un pie en tierra cuando oigo unas mujeres gritando: Chávez, ayúdanos. Era una mujer negra con un niño chiquitico en brazos. Y otra me dice, y otra blanca que tiene 8 hijos y me dice: la culpa es mía por tener 8 hijos, comillas, ¿no? No, le digo, no te puedes echar la culpa a ti, no es culpa tuya. Chávez, la otra flaquita, blanca, con un niño a la rastra: mi hijo es diabético, Chávez, ¿qué hago? Y otra señora de 62 años que se desmayó delante de mí porque no había comido nada. Luego se le dio algo de comer y se recuperó. Ella me contó que tenía un hijo mayor que está inválido, no habla, porque le había caído cerca un rayo o una línea de tensión. ¿Dónde está?, pregunto. Viviendo en un ranchito con mis otros 3 hijos. Y ella, ya de 62 años, buscando cómo mantenerlos. Y otra de Barinas, y otra de Puerto Cabello.
se habían enterado por Bea que íbamos a Fuerte Tiuna a unas conclusiones y a una reunión. Por eso se fueron para allá. Vi a tu papá, me dijo, ya lo saludé, iba pasando por ahí tu papá, el gobernador. Están todos allá, sabemos que están los gobernadores, sabemos dónde están los alcaldes. No me quedó más remedio, dice Chávez, que poner rodilla en tierra y comenzar primero a calmarlos, porque todos querían hablar al mismo tiempo. A pedirles paciencia y averiguar cuáles eran sus problemas. A la señora que se desmayó le pregunto, después de que se recupera, ¿qué es lo que tú necesitas? Chávez, una ayudita para acomodar el ranchito. Tengo un ranchito ahí en Maracay. ¿Y qué más? Bueno, Chávez, tú sabes, yo era cocinera con mi general Baduel, pero después que cayó el rayo a su hijo, no le siguió cocinando a los soldados. ¿Cómo voy a estar cocinando si el hijo se me está muriendo? Necesito una máquina de coser, Chávez. Con eso yo me las arreglo. ¿Y a ti qué te pasa? Pregunta Chávez. Mi hijo es diabético, pero no tengo para llevarlo al médico. Tengo un hijo lindo de 6 años, está un poquito delgado. Estoy durmiendo en el suelo, por aquí, por allá. Otro señor viene de Guayana, no tiene casa. Toma Chávez la palabra. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Dónde están los alcaldes de estos municipios? ¿De dónde esta gente vive? Otra pregunta que me hago. ¿Dónde están los gobernadores de esos estados? ¿Dónde están los diputados de esas regiones? ¿Dónde están los líderes de los partidos políticos de esas regiones? ¿Dónde están los dirigentes sociales de clase media en positivo? ¿Recuerdan aquella? Del Frente Francisco de Miranda, que no es este, de los círculos bolivarianos, dirigentes comunales de esa parroquia. ¿Por qué esa gente en alguna parte? Porque esa gente en alguna parte tiene que haber vivido, no pueden andar por las nubes, y cayeron y aterrizaron aquí. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Muchas gracias.